palabra, Señor, esa palabra que nos liberta y nos da vida, Señor. Estamos agradecidos contigo porque hasta el día de hoy has preservado nuestra vida, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas. Tú nos has ayudado y has estado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo prometiste y así lo has cumplido hasta el día de hoy, Señor. Lo seguirás cumpliendo porque eres un Dios fiel que nos ama con amor eterno. Por eso en esta mañana declaramos la sabiduría divina en el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos quitar vendas de religiosidad, vendas o ataduras, Señor, que por lo cual hemos estado viviendo a lo mejor una vida sufriendo en esta tierra. En el nombre de Jesús, para que se alumbren esos ojos del entendimiento, Señor, y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, por lo cual operamos en esa mente para poder entender tu gloriosa palabra, el evangelio de la gracia, el evangelio que corresponde al nuevo pacto en Cristo Jesús, que es el evangelio eterno. Y estamos agradecidos contigo, Espíritu Santo, porque eres tú operando en ese tiempo, Señor, para enseñarnos, para instruirnos y para glorificar a Cristo como siempre lo haces. Gracias por usar mi vida, Señor, para bendecir a ciudades, pueblos, naciones que se van a conectar a través de estos medios de comunicación, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por lo que somos en Cristo Jesús, donde nos has posicionado. Agradecidos contigo, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Y mientras predicamos tu palabra, tu mano poderosa está extendida para hacer milagros, señales y maravillas. Sabemos y creemos en ese poder del Espíritu Santo para liberar al oprimido, al que está ahorita a lo mejor adolorido, el que está sufriendo, o a lo mejor aquel que no le haya sentido la vida. En el nombre de Jesús sabremos que tu poder está ahí presente para librarlos de la muerte prematura y de la muerte eterna, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda la gloria y el honor sean para ti. Amén. Muy bien, pues entonces bienvenidos. Y vamos a continuar con la parte del tema que estamos viendo los domingos, que es cuál es el evangelio eterno, la gracia y luego la ley mosaica. En un signo de interrogación debemos comprender cuál es el evangelio, que es una gran revelación que ha venido a mi vida y pues la comparto con ustedes. Ok, entonces cada persona también que nos ve a través de esos medios de comunicación, si usted no conoce nuestras páginas, igual son Fe y Poder Guadalajara a través de Facebook y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos está viendo, ya sea de manera directa o diferida a través de estos medios de comunicación, de Facebook, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de vosotros, personas que nos ven de los distintos poblaciones, ciudades o países de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también del continente europeo, de España o de cualquier otro país o continente donde nos vaya a ver de manera diferida, también en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, también le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que se conecta, está la hermana Rosalba conectada, no sé si José también. Sean bienvenidos a este servicio de adoración y de conocimiento pleno del nuevo pacto y de Jesucristo. Así como cada persona también que nos siga a través de las páginas de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted tiene la oportunidad también de compartirlo. Cada vez que compartimos la palabra se trata de ayudar a alguien, de librar a alguien. Nunca compartimos para dar un nombre o exaltar a alguien o tratar de que alguien sea renombrado aquí en la tierra. Lo que menos esperamos. Lo único que deseamos es que las personas sean libres, ¿ok? Igual cada persona que nos ve también de la República Mexicana, de cada población, ciudad o estado, también le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de nosotros en este día. Ok, pues vamos a la palabra sin más preámbulos. Necesitamos conocer más acerca de Jesucristo
más acerca de ese pacto en el cual estamos. Dice Juan capítulo 1 versículo 17, vamos a poner en pantalla para los que no traigan Biblia, la vamos a poner en pantalla. Les recomiendo también que si tiene oportunidad pueda bajar en su celular, ya la Biblia la podemos traer en los celulares, hay varios programas ya por internet que usted puede descargar su Biblia, inclusive ya existe la Biblia en audio, para los que les da un poquito de flojera leer, pues ya tenemos la Biblia en audio. No recuerdo exactamente qué páginas, pero a usted le busca ahí. También es un programa que se llama eSword, E-SWORD. En ese programa también hay infinidad de Biblias que usted puede tener oportunidad también de hacer comparativa respecto a lo que la palabra del Señor dice. Juan capítulo 1 versículo 17, yo no sé si ya lo tenemos ahí en pantalla. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces el tema que estamos viendo, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Pero sobre todo, ¿cuál es el Evangelio eterno? Que es lo más importante. Porque muchos han entendido que el Evangelio solamente surgió a través de que vino el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y le llaman nuevo pacto. Pero realmente el Evangelio no surge ahí, porque a lo que hemos analizado hasta el día de hoy, el Evangelio surgió desde el momento que hubo un pacto del Padre con el Hijo, con Cristo, desde la eternidad o antes de los principios del tiempo Cronos. Dios hizo un pacto con Cristo con la finalidad de que el Cordero, dice la palabra, que ya había sido inclusive en lo que a Dios respecta inmolado o sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ya estaba el proyecto en la mente de Dios de venir a redimirnos y pagar el precio. Nosotros como humanidad literalmente recibimos esa naturaleza de Adán, la naturaleza de muertos espirituales, es lo que recibimos por el pecado de Adán. Todo niño que nace y crece y se desarrolla va a traer la naturaleza de pecado, es decir, naturaleza de pecado en el ámbito espiritual. Como seres humanos, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que somos espíritus, alma y cuerpo. Es decir, estamos literalmente en lo que a Dios respecta, somos espíritus, poseemos o tenemos un alma que son los pensamientos, la voluntad, el libre albedrío, las libres decisiones que tomamos, ese es literalmente el alma. Pero también habitamos dentro de un cuerpo, es decir, no somos cuerpo, principalmente es lo que usted debe entender. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Aún todavía en Génesis, Adán tenía, dice la palabra, tenía dos cuerpos, un espiritual y un natural. El cuerpo de carne y hueso, y tenía un cuerpo celestial en el cual él habitaba eternamente. Así va a ser la idea, o era la idea inicial de Dios antes de hacer el pacto. Una vez que hace el pacto con Adán, que es un pacto transitorio, donde Dios le da a conocer a la humanidad que allá había un cordero, porque el hombre no podía vivir por sus obras. Adán decidió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que significa que el hombre decidió vivir por sus buenas obras, o inclusive no hacer sus malas obras. Eso significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De tal manera que el hombre, al querer vivir por sus obras, literalmente murió. Al desobedecer a Dios, murió. Pero la palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte solamente, si usted lo verifica en la Biblia, en un diccionario, significa separación. Eso significa la palabra muerte. No significa dejar de existir. De tal manera que si un pariente de usted murió en este tiempo o anteriormente, en tiempo pasado, en ese tiempo a lo mejor de pandemia, no sé, alguien que haya muerto, no crea que desapareció. Simple y sencillamente fue trascendido a otro lugar, sea eterno, principalmente eterno, no sea con Cristo, sea sin Cristo. Pero en el ser humano hay eternidad, en el espíritu del ser humano es eterno, sea vivo o sea muerto espiritual. Pero todos los seres humanos necesitamos, y para eso era el proyecto inicial de Dios. Ese es el Evangelio, es la buena noticia, que había proveído un cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que Él sabía que usted va a morir espiritualmente hablando. Aunque muchas personas dicen, es que yo hago cosas buenas, me porto bien, le doy de comer a los huérfanos,
ve a una persona con necesidad y le doy dinero en el centro de Guadalajara, y usted piensa que por sus buenas obras usted puede tener eternidad en Dios, y yo le quiero decir que no. Las buenas obras no nos van a crear eternidad. Las buenas obras son el resultado de que primeramente entendemos que somos eternos en Cristo Jesús. Pero todos necesitamos de Jesucristo para poder experimentar ese nuevo nacimiento espiritual. La Biblia habla de un nuevo nacimiento espiritual. La pregunta es, ¿somos muertos o somos vivos espirituales? Cuando creemos y estamos en Cristo y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Dios, entonces Él viene y habita acá, mire, y nos da vida en el Espíritu, vuelve a recrear el Espíritu, es decir, pone un espíritu nuevo. Por eso dice la segunda carta de los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, no sé si lo podemos poner en pantalla, por favor. Si alguno está en Cristo, pero usted debe estar en Cristo necesariamente, no estar en una religión, porque la religión no va a salvar a nadie. La religión nunca ha salvado a nadie. Yo no entiendo cómo el ser humano piensa que al acercarse a una religión va a tener vida. Usted puede estar en la religión que usted quiera, pero ni una religión le va a dar vida. El que nos va a dar vida es Cristo, ¿ok? Sea en la religión que usted esté, pero si usted está en Cristo o tiene a Cristo en su corazón, usted tiene vida, y sobre todo vida eterna. Segunda carta de los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, mire, ese es el requisito, estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa nueva criatura? ¿Qué significa nueva criatura? Literalmente es una nueva creación. Una nueva creación porque Dios, a través de que usted comienza a creer en Jesucristo y cree usted que Él murió en una cruz llevando su pecado y derramando su sangre para llevar sus pecados, y ahí es donde Él provee esa salvación. Cuando Él resucita, le provee esa salvación eterna. Por eso, cuando usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces en ese momento le es depositado un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo es una nueva creación, es un espíritu recreado, para que usted me entienda, y en Él usted tiene eternidad. Por eso estamos totalmente seguros que si estamos en Cristo somos una nueva creación y que tenemos eternidad con Cristo Jesús. Por eso cuando hablamos, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gracia ya estaba, la verdad ya estaba antes del principio del tiempo cronos, el tiempo normal. Ya estaba la verdad, ya estaba la gracia, que es Jesucristo, pero ahora solamente se manifestó, vino a la tierra. La finalidad no era el plan B de Dios, siempre fue el plan A, porque Dios sabía que Adán iba a pecar, y en Adán todos iban a pecar juntamente con Adán. Es decir, ahorita en la actualidad, cuando usted realmente entiende el evangelio eterno, entiende que no es pecador el que practica el pecado, sino es pecador el que tiene naturaleza de pecado en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué razón? Porque en el espíritu de ellos existe la naturaleza de pecado, y personas así no pueden ser reconciliados con Dios solamente a través de Jesucristo. Por eso tenemos al dador de la vida, que es Jesús, para que usted a través de él pueda cobrar vida. Porque usted ve personas en la calle, los ve caminando comúnmente, realmente todos son muertos espirituales y no están en Cristo. Los ve caminando, pero no tienen la vida zoe de Dios, que es la vida eterna, que es la vida de Cristo, no la tienen. Solamente tienen vida en el psique, que es el alma. El alma, ahí tienen vida, y tienen vida en un cuerpo, porque pueden respirar, ¿entendemos? Pero la vida de Dios no está en ellos. Usted los ve caminando por la calle, son muertos. En lo que a Dios se respecta, usted ve muertos espirituales siempre, excepto que alguno esté en Cristo y sea nueva creación. Por eso, cuando entendemos el evangelio, nos quedamos ahí analizando el capítulo 11 del libro de Romanos. ¿Por qué analizamos el capítulo 11 del libro de Romanos? Principalmente porque muchos creen que a través de la ley de Moisés, a través del cumplimiento de la ley, creen que al cumplir mandamientos van a tener la vida de Dios, y eso prácticamente es imposible. Los mandamientos fueron dados en un tiempo para un pueblo específico, y la finalidad de cumplir esos mandamientos, ¿cuál era? Pues principalmente
eran 613 mandamientos, lo cual le quiero decir que nadie pudo cumplirlos. Entonces, como nadie podía cumplir los mandamientos, que no son 10, 10 son la representación de los 613, en otras palabras. Hay desde mandamientos ritualísticos, ceremoniales, leyes morales, leyes civiles. Todas esas leyes se las dio un pueblo principalmente para darle a entender que existía algo que se llamaba pecado. Entonces él dice, si ustedes entienden que son pecadores, reconocen que son pecadores, porque muchos de los judíos creían que porque se portaban bien, cumplían mandamientos, ya se creían justos. Es decir, creían que ellos eran personas con la capacidad de poder recibir algo de parte de Dios solamente porque se portaban bien. Pero llega Cristo en Mateo capítulo 5 y les dice, o sea, no es el que peca el que comete el acto físico, le dice el Señor Jesús a los fariseos, sino el que solamente lo piensa. Es decir, si alguien, muchos dicen, pues el que roba es aquel que comete pecado. Es decir, cuando realmente se demuestra que tomó el dinero, pues. Pero dice Cristo, no es así. Si tan solo pensaste en querer tener un dinero por el solo hecho de ver a otra persona que está económicamente bien, y tú pensaste que, o deseaste, vaya, lo que la otra persona quiere, y a lo mejor tenerlo algún día de una manera incorrecta, o tenerlo robándolo, pero pensaste nada más, ni siquiera realizaste el acto. Esa forma de pensar en lo que a la ley de Moisés se refiere, Jesucristo dijo, ya es pecado porque solo lo pensaste. Pero dígame, ¿cuántos de ustedes piensan cosas malas a veces? Si dice que no, ya la regó porque ya está mintiendo. Todos de alguna manera pensamos cosas malas todavía mientras no renovemos la mente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han actuado en avaricia o en codicia? Codiciar lo que otro tiene. ¿Cuántas veces no dice una persona pasar con un carro del año, una camioneta, y dice, ¿cuánto quisiera esa camioneta? Bueno, se está codiciando lo que otro tiene. Eso es codicia. Y de acuerdo a la ley es pecado. Pero por eso Dios nos envió al Salvador Cristo. Precisamente al quitar la naturaleza de pecado, ahora nada más lo único que tenemos que hacer es renovar la mente. Mientras la mente no la renovemos y se renueva con el conocimiento del nuevo pacto, con el conocimiento pleno de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si nos llenamos de esa plenitud del conocimiento de Cristo, del Cristo que habita en nosotros, entonces la mente se va a ir renovando y va a dejar de pensar cosas incorrectas. ¿Ok? Pero de acuerdo a la ley, literalmente estábamos fritos nosotros. No había solución para el ser humano conforme a la ley. Si cumplías mandamientos, siempre Cristo llegó y les dijo, te hace falta una cosa. Es decir, era imposible. Mire, vamos a Mateo 19 para comprender un poquito. Mateo 19, nadie, un hombre tan justo, o que parecía ser justo, Mateo 19, pero es el mismo en Marcos 10. Creo que en Marcos 10 viene un poquito más claro, ¿no? Ahí lo vamos a ver en Marcos capítulo 10, es la misma historia. Marcos capítulo 10, por favor, versículo 17. Esa es una historia donde un joven rico, israelita o judío, se jactaba de que quería o de que cumplía la ley. Dice Marcos 10:17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese la pregunta tan importante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Bueno, en el contexto judío muchas veces se entendía por vida eterna es que tenían que trascender en la eternidad y resucitar, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, que iban a resucitar, y por eso le preguntó este joven, ¿qué tengo que hacer para hacer la vida eterna? Pero
Pero fíjese la pregunta tan importante: ¿qué haré para tener la vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Qué haré? ¿De qué cree que se estaba refiriendo? De hacer obras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuántas obras tengo que hacer para tener vida eterna? De eso se refería el joven. Luego llega al versículo 18, por favor, si lo tenemos en pantalla. Marcos 10:18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Dice, y luego le dice: los mandamientos sabes. Un joven que cumplía los mandamientos, pero no tenía la seguridad de tener vida eterna, porque a través de los mandamientos de la ley de Moisés, básicamente tenía que cumplir 613 para ser justificado. O por eso había un perdón temporal de pecados a través del sacrificio de corderos. Como nadie podía cumplir 613, tenía que haber sacrificios de corderos, derramar la sangre de corderitos para cubrir el pecado de ellos, no para quitarlo, sino el que lo quitó fue Cristo Jesús. Dice: los mandamientos sabe, le dice Cristo: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Él entonces le dijo: maestro, fíjese, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como diciendo: Señor, o sea, no me hace falta nada. Soy una persona que creo que lo he guardado todo, absolutamente todo. Era una persona buena que cumplía los mandamientos, los guardaba. Entonces la pregunta es: entonces, ¿por qué decía que tenía o solicitaba que Jesús le dijera qué más tengo que hacer? ¿Qué haré más? O sea, no estaba satisfecho con lo que hacía. No estaba seguro que con lo que hacía tenía vida eterna, ¿se ha dado cuenta? Entonces la ley de Moisés nunca le proveyó vida eterna, al contrario, proveyó para muchos inseguridad, porque era prácticamente imposible cumplir 613. Dice, él entonces respondió, dice el 20, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, no me hace falta nada, ya cumplí la ley. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, fíjese, a pesar de que todo lo había cumplido, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te hace falta. La ley así es tan estricta, tan exigente, porque la ley muestra el carácter estricto de Dios. Eso es lo que muestra la ley de Moisés. Es decir, básicamente sería imposible que un ser humano pudiera cumplir 613 mandamientos. Luego le dice, una cosa te hace falta. ¿Se ha dado cuenta? Ya lo guardé, ya guardé 613, pues 613 mandamientos ya todos. Pero todavía, ¿qué le dice Cristo? Le hace falta más. Conforme a la ley siempre va a hacer falta cumplir y hacer. Es incansable, pues el que vive bajo la ley no son 10 mandamientos nada más, tiene que empezar a cumplir toda la ley. O cumple toda la ley o no cumple nada. Así es la ley de Moisés. Una cosa te hace falta, le dice Jesús, es decir, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero aquí lo más importante que le hacía falta a ese joven no era hacer más obras, porque le dice, ve, vende lo que tienes. ¿Por qué le dijo vende lo que tienes? Cristo no quiere que estemos pobres, pues. No es la idea de Dios que estemos pobres. Tan es así que en la segunda carta a los Corintios 8:9, por favor si lo podemos poner, dice que esa fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, es decir, a toda la humanidad, se hizo pobre. Esa fue la gracia, que Él se hizo pobre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Él llevó toda maldición de pobreza. ¿Con qué finalidad se hizo pobre? Para que nosotros que estamos en Cristo seamos enriquecidos o seamos ricos, pues esa es la palabra correcta. Entonces, si Él llevó la maldición de la pobreza es para que usted sea rico. Entonces Dios su deseo no es vernos pobres, pues. Ese es su deseo, que salgamos de las necesidades financieras o económicas que muchos pudieran tener el día de hoy. Pero en Cristo también hay solución. ¿Sabe que para el problema financiero también hay solución? Prueba de ello que Él pagó y llevó la maldición de la pobreza en la cruz, llevó la maldición de pecado, llevó la maldición de las enfermedades. Hay una solución en Cristo Jesús. Marcos 10, versículo 21, regresando otra vez, por favor. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué razón le dijo, dale a los pobres, vende todo lo que tienes?
era principalmente por saber dónde estaba el corazón de esa persona. Si su corazón estaba en sus bienes, porque esos bienes los había obtenido bajo la ley de Moisés, entendemos. Si su corazón estaba en los bienes o estaba literalmente en Dios para tener vida eterna. Y continuando, Jesús le dice, una vez que venda lo que tienes, no quería que vendiera lo que tuviera para dárselo a los pobres, pues, sino lo que quería Cristo Jesús, ver el corazón de la persona, y eso lo podemos ver ahorita. Y luego le dice lo siguiente, que es lo que le va a dar la vida eterna. Esto es lo que le hace falta a todo ser humano. Dice, y ven, y luego dice, sígueme tomando tu cruz. Sígueme. Esas son las frases tan esenciales que cada persona que sigue a Jesús y realmente cree en Jesucristo es el que tiene la vida eterna. No es a través de dárselo a los pobres, sino él quería ver el corazón del hombre. Entonces, una vez examinó el corazón del hombre, después le dijo, entonces sí, si tu corazón no está en las riquezas, entonces ven y sígueme. Y eso es lo que te va a dar la vida eterna. Entonces, continuamos con el versículo 22, pero él, el hombre afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué razón? Porque amaba el tener esas posesiones. Usted está próximo a unos años a ser rico por los proyectos financieros que nos dio el Señor. El problema es dónde está el corazón. Si va a estar en el dinero o va a estar en el reino. ¿Dónde está nuestro corazón? Pero él afligido por esta palabra, fíjese, todavía el hecho de que le diga, ve, suelta tu corazón, de tu corazón quita el dinero, pues. No tengas otro Dios. Realmente cree en el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Cree en mí, ven a mí. Entonces este hombre se quedó triste porque no nada más tenía posesiones, sino porque su corazón lo tenía en las posesiones. Y eso lo vamos a seguir leyendo en el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero no es así la expresión correcta. No se trata de que los ricos no van a entrar en el reino de Dios, pues, sino se trata de lo siguiente. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino, no los que tienen riquezas, sino los que confían, y su corazón está en las riquezas. ¿Puede captarlo ahí? Entonces, no entrarán en el reino los que confían en las riquezas. ¿Por qué? Porque es complicado para las personas desprenderse de algo. Es decir, nadie estaría dispuesto a dejar el dinero por Dios. Pero cuando dejamos el dinero por Dios, Dios nos da mucho más abundantemente lo que ahorita puede usted estar percibiendo, mi hermano. ¿Cuántos no estábamos sujetos? Yo estaba sujeto a un salario. Me salí a trabajar hace 3 años, algo así. 4 años, 3 años. Bueno, algo así. Y cuando me salí a trabajar tenía un ingreso. Y ahorita que trabajo menos, porque ya no trabajo para un patrón, pues sigo trabajando de manera independiente. Ahorita gano más que lo que ganaba trabajando 8 horas de lunes a viernes, 9 horas de lunes a viernes con un patrón. O sea, ahorita gano más, trabajo menos. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que en Cristo Jesús Él nos literalmente nos quiere manifestar abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Abundancia. O sea, ahorita puedo ganar más y trabajo menos, pero es contra la lógica humana. Porque la lógica humana es, entre más trabajes y entre más trabajes vas a tener más. Esa es la lógica humana. Es el sistema del mundo que piensa que entre más trabajes, más duro te esfuerces, es más trabajas hasta los domingos y vas a tener más. Esa es una mentira. Porque yo voy a tener más todavía el año que entre, voy a tener más el 2025, el 2026 voy a tener muchísimo más. Y para entonces ya no voy a estar ni siquiera trabajando. Esa es la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en un poder superior que nos da y manifiesta mucho más allá de lo que podemos pedir o entender, más allá del entendimiento humano. En otras palabras, el entendimiento humano es, entre más trabaje, más tengo. ¿Y cuántas personas, hemos visto personas, por ejemplo, que trabajan que tienen abarrotes, pobrecitos, están
esclavizados toda una vida. No salen de vacaciones ni una semana en el año. Porque tenemos unos conocidos, bueno, vecinos ahí, que tienen una tienda de abarrotes y no salen ni una semana en todo el año de vacaciones. Y ahí te pones a pensar, entonces podrán tener dinero, pero no disfrutan de una libertad, ni siquiera para salir de vacaciones. Entonces ahí sí está la situación complicada. Entonces, ¿cuál era la situación de este hombre rico? No era que tuviera riquezas para entrar al reino, sino era que su corazón estaba en las riquezas. Y las riquezas le impidieron recibir lo que Jesús le dijo: ven y sígueme. Este hombre no siguió a Jesús. Bueno, por lo menos en el momento que le dijo, no siguió a Jesús. ¿Entendemos esa parte? Entonces, vamos a Romanos 11, continuamos. Romanos 11. Entonces, bajo la ley, ¿alguien podrá tener la vida eterna? Juan capítulo 17, creo que el versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Sí, Juan 17, 3, estoy bien, no estoy ahí yo viéndolo. Juan 17, 3. ¿Cuál es la vida eterna? Fíjese, ¿cuál es la vida eterna? La vida eterna no es que usted cumpla mandamientos. Digo, puede cumplir todos los mandamientos que usted quiera, pero esos mandamientos nunca lo van a llevar a tener vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y fíjese, y a Jesucristo, no nada más es a Dios. Hay muchos lugares donde nada más, pues yo creo en Dios, el Padre, pero creo que Jesucristo es una criatura que en un tiempo de la historia fue creado. En otras palabras, no creen que Jesús es Dios. Entonces, como creo que Jesús fue creado así como me creó a mí, como una vaquita, como un gatito, pues Dios creó también a Jesús. Entonces realmente eso no es vida eterna. Vida eterna es que creamos en el Padre, pero también creamos que Jesús es Dios. Esa es la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, pero que usted conozca también a quién, a Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Juan 14, 6. Que te conozcan a ti y a Jesucristo que has enviado. Esa es la vida eterna, literalmente. Entonces, el cumplir mandamientos, ¿dónde queda? Usted puede ser una persona que quiere guardar todos los mandamientos, pero le recuerdo, no son 10. ¿Y cuántos de ustedes se saben los 10? ¿Algunos se saben los 10? Así, literal. Y que diga: yo cumplo los 10 mandamientos de Dios para portarme bien, y me los sé de memoria, me los tengo grabados en mi mente, en mi corazón, lo escribo en las puertas de mi casa, en las paredes de mi casa, y me los sé de memoria, y trato de cumplirlos todos los días. ¿Cuántos de ustedes se lo saben de memoria? Entonces, ¿cómo podemos cumplir algo que no sabemos? Las obras de la ley de Moisés nunca van a proveer vida para ustedes. El único que proveyó vida fue Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz y resucitó. Es el único que provee vida. Entonces la vida está en conocer al Padre y conocer a Jesucristo. ¿Ya? Vamos a Romanos 11. Entonces, la vida eterna no la va a proveer una ley. La vida eterna la proveyó Dios a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 11, lo vamos a leer seguidito hasta el versículo, como parte de una expresión del apóstol Pablo. Vamos a leer hasta el 24 para ver qué capta usted cuando yo le leo, usted que lo esté leyendo también en pantalla. Romanos 11 del 1 al 24, por favor. La idea es que usted reciba toda la información completa, y una vez usted me dice: bueno, yo creo que Dios quiso dar a entender esto, yo creo que Dios quiso dar a entender lo otro. ¿Listos? Romanos 1:11. Digo pues, no sé si me puedes ayudar, Michelle, ahí también, por favor, que nos ayude Michelle de Tarso aquí para que pueda también. Romanos capítulo 11, versículo 1. Ahora, de ¿qué queremos dar a demostrarle con Romanos 11? Bueno, pero una de las cosas importantes, ¿por qué estudiamos el Evangelio eterno? Para que usted entienda que la ley de Moisés no es parte del Evangelio de Dios.
Fue un proceso, un tiempo en que Dios quiso manifestar a través de una ley, decirle al hombre, eres de lo peor, para que el hombre reconociera que no podía autojustificarse o autosalvarse. ¿Qué alguien se puede autosalvar de ustedes? ¿Usted cree que se puede autosalvar usted? Haciendo obras. ¿Cuánto se tiene que portar bien para irse al cielo? Muchos creen que la vida eterna sí es el cielo. La vida eterna es que conozcamos al Padre y al Hijo. Esa es la vida eterna, porque la vida eterna comienza desde aquí, desde la tierra. No tendría que ir al cielo para saber si tiene vida eterna, sino la vida eterna es Jesucristo. Romanos 11, versículo del 1 al 24, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a los celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué serán su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Muy bien, pues habla del olivo, habla de las ramas, habla del olivo silvestre, del buen olivo y todas esas expresiones. Analizamos el el capítulo 11 de la carta a los Romanos. La finalidad principal es que usted entienda que sea mal utilizado o sea mal entendido, creyendo que cuando habla del buen olivo habla del pueblo de Israel, o sea, los que habitan allá en el Medio Oriente, como el pueblo de Dios y el buen olivo ante el cual nosotros, el resto de las naciones que se nos llamaban gentiles, o sea, gentiles todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel, pues. Entonces, a todos nosotros, el resto de las naciones mexicanos, por ejemplo, se nos denominaba como gentiles, pero con la posibilidad de, como Israel rechazó a Dios
Entonces de cuenta que nosotros entramos como, ¿cómo le puedo decir? Entramos como de rebote, pues. Como Israel rechazó a Dios, pues nosotros del olivo silvestre nos tomaron y nos injertaron al buen olivo que es Israel. Mucha gente cree que el buen olivo es Israel, entonces por eso vamos a analizar el capítulo 11. La idea principal es darle a entender a ustedes que usted estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en rescatar de las tinieblas a las naciones, no nada más a un pueblo llamado Israel o judíos, pues, ¿no? En la época del Señor Jesús a todo Israel se le llamaban judíos o la casa de Israel. Entonces la idea de Dios no era nada más rescatar a Israel como pueblo, sino era rescatar a todos aquellos que quisieran creer en Jesucristo, a todas las naciones, porque por eso vino Jesús a morir por todo el mundo, dice, por todo el mundo, no necesariamente vino a morir por un pueblo específico. El problema es que se han agarrado doctrinas erradas en el sentido de decir, bueno, Israel es más importante porque son judíos, o inclusive Israel es más importante porque se le dio la ley. ¿A qué otro pueblo le dio Dios la ley? A nadie más que Israel. Sí es cierto, pero debemos de entender que la ley de Moisés solamente fue un pacto transitorio que hizo con ellos, y la finalidad principal es decirles, ¿sabes qué? Viene un Salvador, viene un Cordero a morir por ustedes, viene alguien a derramar la sangre, y ustedes por sus buenas obras nunca van a poder tener vida eterna, sino van a tener vida eterna en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Esa era la idea principal. Entonces, continuando con Romanos 11, por favor. Ya leímos, creo que hasta el versículo 14 en adelante, bueno, lo que analizamos el domingo pasado, el domingo antepasado, analizamos hasta el 13, creo, ¿no? Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es importante entender, cuando digo que Dios vino a salvar a una humanidad, no vino a salvar a un pueblo llamado Israel, sino a una humanidad, es porque Jesucristo lo dijo. Mire, en Mateo 21, 43, por favor. Mateo 21, 43. A lo mejor usted va a encontrar ese tipo de enseñanzas en otro lado, que le digan, bueno, es que todavía dentro del cristianismo evangélico, donde estamos más o menos contemplados nosotros, regularmente muchos adoran, tienen la bandera de Israel en sus congregaciones. Muchos de ellos tienen y utilizan indumentaria judía, es decir, utilizan el shofar. ¿Alguien ha conocido o ha escuchado una vez el shofar? Es un tubito, un cuerno así, bueno, ya creo que lo usan de vaca, algo así. No sé si, y algunos los encargan de allá de Israel. El caso es que es ¿cómo se llama eso? Como un cuerno, algo así, que hace. Entonces ellos utilizan ese cuerno o ese sonido porque es algo que utilizaba Israel, y se cree que parte de ello fue por lo cual derribaron, y un grito al final, ¿no? de donde derribaron los muros de Jericó. Y Israel utilizaba eso para cuando iba a la guerra. Entonces creen que ahorita en la actualidad usted, como creyente en Jesús, tiene que utilizar el shofar para hacer guerra espiritual, es decir, poder eliminar todo mundo de las tinieblas que pudiera venir contra ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que existe Satanás? ¿Hay uno que no cree que existe Satanás? Sino para decirle que venga y lo visite en la noche. No se crea, jamás nosotros proclamaríamos la presencia de ese ente maligno, pero de acuerdo a la palabra, ha existido desde que cayó en el Edén. Desde entonces ha existido ese personaje, y es un personaje maligno, obviamente es un ángel caído, sí. El único problema, el único detalle es que Cristo ya lo venció cuando resucitó. Dice Colosenses 2:14, 2:15, por ahí 2:15, dice que cuando resucitó, en Nueva Versión Internacional, dice, en su desfile triunfal fue exhibido públicamente como alguien derrotado, como un rey derrotado. Pero sí es cierto que reinó durante un tiempo, sí sabía. Mire, vamos a Romanos 5 para que entienda que reinó. Reinó, no está reinando ahorita. Ahorita solamente reina sobre ¿qué cree? Sobre el mundo.
Ahorita reina ese personaje, sí, pero no sobre los que creemos en Cristo. Reina sobre la gente que no tiene a Cristo. Por eso ve catástrofes, desastres, terremotos, el tsunami de allá del 2004. Ve gente muriendo en el terremoto de Turquía. ¿De dónde más? De Turquía y no sé qué otro país de allá, ¿verdad? Pero sí sabe que Turquía era y ha sido siempre una nación musulmana. ¿Sí sabía o no sabía? Desde la guerra de los otomanos, cuando vencieron a los romanos en 1400 y feria, por ahí el reino otomano, que eran literalmente los turcos musulmanes, derrotaron al imperio, o una parte del imperio romano, que eran cristianos, pues, y derrotaron y vencieron la ciudad de Constantinopla, por ahí más o menos 1440, 50. Todo eso sucedió. Entonces, siempre Turquía es un país musulmán, nunca ha sido cristiano. Y luego se pregunta usted, pero ¿por qué el terremoto y por qué los mató? Pero también puede usted preguntarse el terremoto de México del 84, 85. Ahora, ¿quién lo mandó el terremoto? Si usted dice que fue Dios, entonces está creyendo en un Dios asesino que mata niños, mujeres y todo. Mata familias completas, si usted cree que fue Dios. Pero ese personaje todavía impacta cuando la iglesia de Cristo no tomamos autoridad. Inclusive me ha tocado ver que venía en la ciudad de Los Mochis nosotros le decimos ciclón, ¿cómo se llama también? Tornado, ¿qué más? No, tormenta, porque tiene otro nombre. Huracán, sí, un huracán. Venía un huracán exactamente, no sé si muy cerca, ¿no? Como unos 50, 40 kilómetros cerca de La Paz, de Los Cabos, venía hacia la ciudad de Los Mochis. Entonces, como hemos entendido que Jesús, creo que en Mateo capítulo 8, reprendió una tempestad, sí lo ha leído esa parte, ¿verdad? Que reprendió una tempestad. Y la tempestad, ¿qué cree? Obedeció a la palabra de Jesucristo. Pero resulta que ahora a través de su cuerpo, que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, podemos hablarle también a los obstáculos o dificultades, incluyendo también los eventos naturales. Usted puede hablarle, como Jesús lo habló en una ocasión. Entonces nosotros decidimos hablarle a ese huracán que se fuera y se desviara a otro lado. En cierta manera estuvo bien y a la vez no estuvo tan bien, porque ya estaba casi a punto de llegar a la ciudad de Los Mochis y nosotros le ordenamos, dirígete hacia otro lugar, no te queremos ver en la ciudad, porque siempre causa destrozos, hay inundaciones, se mete el agua a las casas, regularmente andamos en lancha dentro de las casas, ¿ya? Así ha sucedido en los últimos huracanes de 2-3 años atrás. Entonces ordenamos, huracán, en el nombre de Jesús, desvíate, no vas a llegar aquí. ¿Y qué cree que pasó? Se fue y pegó allá con los hermanos de allá, ¿cómo se llama? La ciudad de acá, cerca de Obregón, ¿cómo se llama? ¿A dónde van ustedes? ¿Cómo se llama? En Guatabampo, ahí les pegó. Hizo destrozos y todo, pero ¿qué cree? Se desvió. Cuando usted empieza a creer realmente el poder que tiene a través de Jesucristo, porque es en el nombre de Jesús que obedecen las cosas. Así como las enfermedades en el nombre de Jesús salen de los cuerpos, ¿sí sabía? O sea, si usted dice en el nombre de Jesús cáncer, te ordenamos que salgas ahora mismo, porque esta persona que tiene a Cristo en su corazón, ya esta persona fue sanado por sus heridas, y esta persona está en Cristo Jesús, y es heredero y coheredero juntamente con Cristo, y esta persona ya tiene como herencia la sanidad de su cuerpo. Entonces las enfermedades obedecen porque estás hablando una verdad bíblica, una verdad eterna y una verdad presente. ¿Okay? Entonces, mire, han sucedido cosas así de ese tipo, pero si creemos que los eventos naturales... Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera pensado, no, pues es que ese huracán, yo creo que es la voluntad de Dios que llegue aquí a la ciudad, porque la ciudad se han portado mal, porque todos andan haciendo un relajo, porque hay muchas muertes, porque la gente se está desviando y anda haciendo lo que quiere, porque hay mucho borracho, porque hay... Imagínese, porque gran parte de la iglesia de Cristo cree eso, que Dios envía los terremotos porque hay gente que se porta mal, hay brujos y hay todo lo que usted quiera, pero no es Dios tratando a la humanidad así. Dios trató a la humanidad, ahora a través de Cristo Jesús nos trata. En otras palabras, ya no existe ese mentado juicio de Dios que viene a destruir ciudades, naciones
y envía terremotos, tempestades. No, no es cierto. No sé por qué salió ese tema, pero continuamos. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde dónde reinó la muerte? Mire, no reinó Cristo, no reinó Dios. Romanos 5:14, ¿ya? No obstante, reinó la muerte. ¿Desde cuándo? Dice Adán, desde que Adán murió espiritualmente, desde que desobedeció y se separó de Dios, muerto espiritual, separado de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Hasta cuándo? Hasta la ley de Moisés, literal. Entonces, ¿sabía que usted que hubo muchos muertos bajo la ley de Moisés? Desde que se le dio la ley en Sinaí, murieron 3,000 personas. 3,000 personas murieron en esos mismos días que se les dio la ley. 3,000 personas murieron. ¿Por qué murieron personas bajo la ley? Porque la ley era tan estricta que si no la cumplían, literalmente había muerte. No porque Dios los matara, sino porque había una ley que los condenaba y literalmente había castigo, había consecuencias al infringir esa ley, ¿me entiende? Entonces, así es la ley de Moisés. Es estricta, por eso ahorita dijo el autor de los Hebreos, dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, dice que la ley literalmente fue abolida, fue quitada, perdió su vigencia. Muchos creen ahorita en la actualidad que la ley continúa, porque por ahí dijo Juan que el pecado, el concepto, la definición de pecado es infringir la ley, es un concepto de pecado, o pecado es infracción de ley. Entonces, si alguien peca es porque se está infringiendo la ley, pero no entienden el nuevo pacto. Ese tipo de personas no entienden lo que Cristo hizo en la cruz. No obstante, reinó la muerte desde Adán. ¿Hasta cuándo? Obviamente hasta la ley de Moisés. ¿Y hasta cuándo duró la ley de Moisés? Hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Hasta ahí fue la ley de Moisés. Una vez que muere Cristo en la cruz del Calvario, dice, concluido está, consumado es. Hasta aquí, en otras palabras, se culminó la ley. Hasta aquí cumplí la ley. Hasta entonces se cumplió la ley en la cruz del Calvario. En otras palabras, no reinó Dios, sino reinó algo que se llamaba, ¿quién cree? La muerte. ¿Qué entiende usted por muerte? Igual eran muertos espirituales todos. Pero también dice Hebreos capítulo 2 que el que tenía el imperio de la muerte era alguien, no era Dios. Hebreos 2:14, si lo podemos poner en pantalla, por favor. ¿Listos? Así que por cuanto los hijos, ¿ya lo tenemos o no? Usted le tiene que constar lo que estamos hablando. Hebreos 2:14. ¿Ya? Le tiene que constar a usted lo que estamos hablando. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Muy bien, en lo que estamos dando la más cordial bienvenida a cada persona que nos está viendo a través de estos medios de comunicación. Continuamos, ¿listos? ¿Todavía no? Bueno, usted véalo ahí en su Biblia, lo importante es que lo vea aquí en pantalla para que vea por qué estamos diciendo que hay alguien que tenía el imperio de la muerte. Hay alguien que dominaba la muerte, hay alguien que controlaba la muerte, hay alguien que ocasionaba la muerte. Reinó desde Adán, desde el primer hombre, desde que el primer hombre pecó, reinó la muerte hasta la ley de Moisés. Y Hebreos 2:14 dice, ¿ya? ¿Listos? ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, en un momento dado usted fue creado en el mundo de los espíritus, pero participó de carne y sangre, es decir, vino a habitar dentro de un cuerpo. Él, refiriéndose a Jesucristo, si usted lee versículos anteriores se va a dar cuenta que está hablando de Jesucristo. Dice, Él también participó de lo mismo. ¿De qué participó el Cristo eterno? De carne y de sangre, ¿no? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, es decir, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es el que tenía el imperio de la muerte? Es decir, si usted encuentra una muerte en el Antiguo Testamento, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A Dios? Al que tenía el imperio de la muerte. Si hubo muerte en el diluvio, ¿quién cree que envió el diluvio? Lo dicen muchos, Dios. Espérame, no contestes a la ligera.
No contesten a la ligera si no saben. ¿Por qué? Porque sí venía en un libro que me regaló mi abuelita de ilustrado que decía que Dios envió el diluvio, porque las películas de Hollywood dicen que Dios envió el diluvio, pero no tenemos que ser rápidos en contestar si no sabemos. Tenemos que analizar realmente quién fue. Y si usted lee el Nuevo Pacto, porque Hebreos es parte del Nuevo Pacto, y bajo los lentes del Nuevo Pacto usted ve el Antiguo Pacto, de la ley o el Antiguo Testamento, desde Génesis, entonces va a entender qué era lo que estaba sucediendo en esa época. Porque hubo varios acontecimientos de muerte. Murió un hombre llamado Usa porque tocó donde llevaban el arca del pacto. Murieron los de Coré, murieron miles de personas, se los tragó la tierra. ¿Sabía que eso viene en la Biblia? Ahora la pregunta, ¿quién fue? ¿Murieron los de Sodoma o de Gomorra, sí o no murieron? Y la pregunta es, ¿quién fue? Y todo el mundo agarra a Dios como si fuera el causante de todo. Es más, muchas personas dicen, Dios, ¿y esta mujer por qué tú me la enviaste? No, usted la eligió. Así es que el asunto, no echarle, le echan hasta la culpa por la mujer que Dios les envió. Dios mío, usted iba por la calle y le hizo, y ella volteó y dijo, hola guapo, y ya, flecharon. ¿Será culpa de Dios? No le echen la culpa a Dios. Nada. No le echen la culpa a Dios de sus bribonadas. Ahora sí, ¿qué dice? Estamos leyendo. Así que por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Cristo destruyó, pero destruir no significa eliminar. Destruir significa inhabilitó. Literalmente Satanás lo inhabilitó. Esa palabra destruir no significa eliminar, significa inhabilitar. Entonces inhabilitó por medio de la muerte el que tenía el imperio. Era literalmente un imperio, mi hermano, el de la muerte. El imperio de la muerte, eso es al diablo. No nada más se trata de decir, es que dice la Biblia que Dios envió el diluvio. Lea bien la Biblia, no nada más la lea. Y lo dice, ¿y quién envió las plagas de Egipto? Pues Dios, otros más. Lea bien su Biblia. Lea bien su Biblia. Si usted lee en Éxodo capítulo 8, se va a dar cuenta que había dos tipos de ranas. Unas ranas enviadas por unos hechiceros, brujos, y otras ranas según enviadas por Aarón y Moisés. Dos tipos de ranas, pero había participación satánica ahí de magos, de hechiceros, mi hermano. Entonces, ¿por qué echarle la culpa a Dios de todas las plagas de Egipto? Se había hechiceros y brujos. El problema es que muchos están cegados y solamente ven lo que quieren ver o ven lo que ellos creen. De acuerdo a la doctrina, a la teología que tú tengas, vas a ver la Biblia. ¿Por qué? Porque la sacas de su contexto y quieres verla a tu conveniencia porque te conviene ver eso, pero eso no dice la Biblia. Si usted verifica Génesis 6:13 en la versión Septuaginta, no se va a dar cuenta donde dice que he aquí yo los voy a destruir. No dice así. Dios dijo he aquí yo los voy a perder. Es muy diferente destruir a perder, sí. Dios lamentándose que iba a perder a su humanidad. Entonces se encuentran cosas así que si no las analizamos bajo los lentes del nuevo pacto y no profundizamos en lo que realmente dice, siempre vamos a desviar el evangelio. Vamos a desviar y creer en un Dios, literalmente un Dios malo en el Antiguo Testamento, un Dios destructor, un Dios malo que mataba a quien él quería, y a otros en el Nuevo Testamento un Dios de amor, un Dios que lo abraza y que lo ama. Pero en el Antiguo Testamento un Dios duro, destructivo y matón. O sea, no puede ser así, porque el Cristo que vino y se manifestó hace 2000 años es el mismo Cristo que dice Hebreos 13, versículo, creo que es el 8, dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Cristo estuvo en el Antiguo Testamento en sombras, tipos y figuras. Entonces no podemos decir que la muerte es algo que Dios envía, porque la muerte dice que el que tenía el imperio de la muerte, si reinó la muerte desde que Adán pecó hasta Moisés, y el que tenía el imperio de la muerte es el diablo, entonces ¿quién mataba a la gente? No se trata de lo que me haya dicho tal ministro, ni lo que me haya dicho mi abuelita, porque mi abuelita me decía, es que Dios te va a castigar si te portas mal, me decía.
Y luego tenía un Dios castigador en mi mente, porque eso trae la humanidad. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Nuevo Pacto? Siempre tenemos que analizar las cosas. Es más, mire, en Juan 8:44, ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, no lo digo yo, lo dijo Cristo. Juan 8:44, ¿a quién le va a creer? ¿Al autor del Génesis, es decir, a Moisés, o le va a creer a Cristo Jesús? Usted tiene que decidir muchas veces, ¿Antiguo Pacto o Nuevo Pacto? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Juan 8:44, dijo Jesús a los fariseos que querían matarlo, fíjese. Fariseos querían matar a Jesús. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes les dijo? A fariseos que querían matar a Jesús, a judíos que querían matar a Jesús. Bueno, si quieres saber un poquito más, lee el 37, pues Juan 8:37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay gente que quería matar a Jesús. Yo no entiendo cómo hay personas que quieren pertenecer a un pueblo de Israel que querían matar a Jesús. Todavía no cabe en mi mente esas cosas. Mucha gente sabía que se quiere ir a vivir a Israel y quiere ser israelita para ser salvo, para tener vida eterna, para estar bien con Dios. Yo no entiendo cómo. Juan 8:44. Entonces, ¿querían matar a Jesús o no lo querían matar a ese tipo de personas? Sí, ¿no? Luego llega Juan 8:44, dice, Cristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No porque sean hijos del diablo, porque mucha gente cree que los muertos espirituales son hijos del diablo. Yo no creo eso. Yo creo que tienen naturaleza de pecado. Gracias a Dios que tenemos ahí y no se va a la luz acá. Gracias a Dios que estamos protegidos ahí. Seguimos, ¿no? Muy bien, sigue adelante la transmisión. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hablando del diablo, me volá, se va la luz. No quiere que lo descubramos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Es decir, les decía que son hijos del diablo, pero porque querían practicar las obras del diablo, no porque eran hijos del diablo. ¿Captamos? Nunca usted va a encontrar, es más, el diablo no puede engendrar a nadie. Es imposible que el diablo engendre, imposible. El único que tiene la capacidad de engendrar es Dios, y el que trastorna se llama el diablo. Dios creó la luz, y ¿quién cree que trastornó la luz y la convirtió en tinieblas? ¿Quién cree? El diablo. Dios creó la vida, porque Él puso el árbol de la vida en el Edén. ¿Quién cree que trastornó la vida y la convirtió en muerte? ¿Quién cree? Es más, tan sencillo. ¿Cómo introdujo la muerte el diablo hablándole a una mujer y luego la mujer retransmitiendo el mismo mensaje a Adán, el varón, porque ambos eran Adán? ¿Cómo llegó el mensaje a Adán? A través de una mujer. ¿Y cómo llegó el mensaje de la serpiente, que es la serpiente antigua, Satanás? ¿Cómo llegó? Pues llegó a los humanos. Pues no le vamos a echar la culpa a la mujer, ¿no? Porque realmente el culpable es Adán, porque Adán sabía del pacto. Adán, Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y le dijo a Adán, cuando lo formó, primero formó a Adán, ¿ok? Entonces el responsable era Adán, no era la mujer. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, en el Edén, ¿cómo entró la muerte espiritual? Porque obedecieron a la voz de alguien llamado la serpiente, ¿ok? Por eso entró la muerte. Entonces lo que era vida se convirtió en muerte. Satanás no es creador de nada ni engendra a nadie. Nunca ha engendrado a nadie. Yo no entiendo por qué dicen que son hijos del diablo. Los muertos espirituales son muertos espirituales separados de Dios, ¿okay? Y con naturaleza de pecado. Así de sencillo. Entonces vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego aquí viene una tan importante esto, mi hermano. Él ha sido, es decir, el diablo ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Homicida, matón, asesino, sicario, como usted le quiere llamar. Y eso es de lo que está a la moda, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido homicida desde el principio? ¿Es Dios en el diluvio? ¿Es Dios en los de Sodoma? ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Léalo usted con sus ojos tapatíos. ¿Ya lo leyó? Entonces, ¿quién ha sido homicida desde el principio?
¿Dios o el diablo? Entonces, ¿por qué a usted le enseñaron que fue Dios? ¿No se ha puesto a reflexionar? Entonces, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A aquel ministro, a aquel pastor o a quien sea líder religioso que le dijo que fue Dios, o a Cristo Jesús? ¿A quién le hacemos caso? Usted tiene que decidir. Esa información me la dieron algún día, sí, pero ¿quién te la dio? ¿Por qué te llegó? ¿Sabía esa persona? ¿Había analizado Juan 8:44? ¿Supo lo que Jesús dijo? Son preguntas que siempre nos tenemos que hacer. ¿Estaba enseñado bien o estaba en un error? A veces se necesita humildad para reconocer que estamos errados en algo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, dijo a los fariseos, y esos deseos ustedes quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos? Dice que desde el principio el deseo del diablo era ser homicida. Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuándo es el principio? El Génesis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre usted va a encontrar eso, que Satanás es padre de mentira. Regresando a Romanos 11, ya concluyo. Por favor, ya concluimos con eso. Nos quedamos en Mateo 21:43. Mateo 21:43. Y si usted quiere seguir creyendo que Dios es el autor de los catástrofes, terremotos, la muerte, de los que murieron en la pandemia, ¿quién cree que fue? Por ahí dice una frase de un proverbista: se necesitan dos para bailar el tango. Dice que el Juan capítulo 3 dice que el mundo está bajo el poder de maligno, no la iglesia, el mundo. Un ser llamado Satanás que fue inhabilitado, literalmente sin poder lo dejó Cristo Jesús respecto a la iglesia, obviamente, porque Juan dijo sí, pero todavía tiene poder sobre la gente que no está en Cristo. Entonces, ¿quién fue el causante de los que murieron en la pandemia? Los chinos. No sé quién habrá sido. Entonces no le echen la culpa a Dios, ¿no? Alguien tuvo que haber programado eso. ¿O será Dios que le puso en la mente a alguien para qué? No es Dios, hay alguien influenciando a la humanidad, hay alguien destruyendo a la humanidad, hay alguien eliminando a la humanidad, hay alguien. Y así, cuando usted ve en un sistema que hay alguien eliminando a la humanidad, entonces diga, esto no viene de Dios, no puede ser. ¿Usted cree que los abortistas Dios les mandó y les puso en la mente que las mujeres abortaran? Hay alguien destruyendo la humanidad. Son ideas satánicas. Es Satanás influenciando, es Satanás destruyendo, es Satanás. Nunca Dios va a ser destructor, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Jamás. Mateo 21:43. Desde el 42, por favor. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores. En este caso, los líderes de Israel desecharon esa piedra que es Cristo. La roca que los seguía y que les proveía agua en todo el desierto era Cristo. Entonces esa piedra, la del ángulo, fue desechada por los judíos, no por todos obviamente, porque Pedro era judío, Juan era judío, Santiago era judío. Entonces dice el 43: por tanto os digo que el reino de Dios
será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos del reino. En otras palabras, a todas las naciones que crean en Cristo Jesús son las que producen frutos del reino, no un pueblo llamado Israel. Entonces el reino iba a ser quitado ¿a quién? Literalmente a los judíos. Por eso Dios no vino necesariamente a los judíos. La idea principal del evangelio era que un cordero había sido proveído desde antes de la fundación del mundo e inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo en lo que a Dios respecta, aunque hace 2000 años vino y murió en la cruz, derramó su sangre, y la idea principal no era morir por un pueblo, era morir por la humanidad. Entonces, y en el 45 dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién, de ellos. ¿A quién le iba a ser quitado el reino? A todo lo que viene siendo el sistema religioso judío, a todo judío que no había creído en Cristo, porque muchos creyeron, como es el apóstol Pedro era judío y creyó, Juan era judío y creyó, Santiago era judío y creyeron, Mateo era judío y creyó, Marcos era judío y creyó. Hay que entender, a un sistema religioso basado en leyes, obviamente la ley de Moisés, a todo ese sistema se le quitó el reino, porque ese sistema no podía proveer vida, no podía justificar a nadie, no podía perfeccionar a nadie. El único que nos justificó, el único que nos perfeccionó, el único que nos santificó, el único que nos hizo nacer de nuevo es Cristo Jesús, no una ley de obras. Y hasta ahí la dejo. Ya no hicimos nada de Romanos 11, pero quédese con esa idea. Por eso en el versículo de Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 13. Cuando dice el 11 y el 12, nada más para terminar. Digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayeran. En ninguna manera, dice Pablo, pero su transgresión, es decir, su pecado vino, por su pecado vino la salvación a todas las naciones, para provocarles a celos. Y si su pecado, su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más la plena restauración de Israel. O sea, Israel todavía hay una solución para que ellos tengan vida eterna, pero siempre va a ser un remanente que cree en Cristo, no todo el pueblo de Israel, no toda la nación de Israel, como muchos creen. Póngase de pie, démosle gracias a Dios, démosle gracias a Cristo porque es nuestra vida. Y vamos a tomar la cena del Señor el día de hoy. Si usted representa el cuerpo de Cristo y el juguito de uva representa la sangre del Cordero, si usted lo toma, va a comenzar a tener vida en su cuerpo, va a comenzar a tener la vida de Cristo. Inclusive la sangre representa el perdón de pecados a través del derramamiento de sangre. Señor, te damos gracias en esta maravillosa mañana que nos da la oportunidad de poder adorarte, exaltarte y bendecirte y recordar esa muerte gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Honrarte porque tú eres nuestra vida, Jesús, reconociendo que tú eres un Dios bueno ayer, hoy y por los siglos, que tú no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Reconocemos tu amor, tu bondad y tu fidelidad, y que la mostraste en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres el que nos has proveído vida, y tú viniste a todas las naciones, y en eso estamos incluidos nosotros. Estamos incluidos en esas naciones para ser rescatados de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de oscuridad en que vivíamos, Señor. No se trata de lo que nosotros pensemos o entendamos, se trata de lo que tu palabra dice, es lo más importante, y esa es la humildad que tenemos para recibir tu palabra, Señor. No para creer nuestros conceptos humanos, no para creer lo que hayamos oído, sino para creer lo que tú dices. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si tiene oportunidad de recibir a Cristo antes de tomar la cena del Señor, lo puede hacer. 1 Corintios 11:23. Para los que nos ven a través de internet, vamos a tomar y celebrar la cena del Señor. Si
usted tiene la oportunidad de tener un pedacito de harina cocida y un juguito de uva, puede celebrar con nosotros porque trae gran bendición, la manifestación, porque es un acto de fe. Si alguien viene enfermo, literalmente, independientemente de la enfermedad que le hayan diagnosticado, va a recibir sanidad en sus cuerpos. Por eso representa el cuerpo de Cristo. Pero antes, si usted quiere recibir a Cristo y no lo ha recibido en su vida, recíbalo y va a experimentar esa nueva creación, la vida de Cristo impartida en su espíritu, dándole vida. Si algunos podemos repetir, los que estamos aquí también, pues le va a ayudar y vamos a ayudar a los demás a que reciban a Cristo. De las personas que nos ven a través de estos medios, puede decir: Padre, te doy gracias por enviar a Jesús. Ahora creo que Él murió por mí en esa cruz, que derramó su sangre, no nada más para perdonarme el pecado, sino para quitarme toda naturaleza de pecado. Tan grande fue ese sacrificio que hasta la última gota de sangre se derramó por mí. Por eso, en este día yo recibo al dador de la vida, Cristo Jesús. Te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios, porque tú eres mi vida. Ahora creo que paso de muerte a vida, de las tinieblas a tu luz. Creo que soy uno contigo, que ahora habitas en mi corazón y nunca te separarás de mí. Te doy gracias por el Espíritu Santo que depositaste en este momento en mi corazón. Y ahora ya no estoy solo, tú estás conmigo todos los días, mientras yo viva sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice: hagan esto en memoria de mí. Cuando dice hagan esto en memoria de mí, significa que usted se remonte, cierre sus ojos y por favor pongan su mente en su corazón cuando Cristo está siendo no nada más latigado, sino cuando Él está siendo traspasado por esos clavos en la cruz, y cuando Él está siendo colgado en esa cruz. Remóntese ese tiempo, véalo en su mente, véalo en su corazón. Por eso dice: hagan memoria de mí, visionen lo que yo hice por ustedes en la cruz. Puede cerrar sus ojos y tomar el pedazo de pan cocido que es y representa el cuerpo del Señor. Pero dice que fue partido por ustedes, fue molido, triturado, golpeado, traspasado. Pero también dice que eso trae su beneficio. Por esas heridas que le hicieron a Jesús, usted fue sanado de toda enfermedad física. Ahora puede repetir: yo soy sano en el nombre de Jesucristo. Por sus heridas yo ya fui sanado y ahora creo que recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Recibo órganos nuevos, cada parte y cada sistema de mi cuerpo lo recibo nuevo en el nombre de Jesús. Soy totalmente sano en el nombre de Jesús. Dice Pablo en el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres. Y lo hice en memoria de mí. Nuevamente puede cerrar sus ojos y comprenda que es el nuevo pacto que trajo Cristo Jesús a manifestación. Hace 2000 años
derramó toda su sangre. Y no fue para cubrir el pecado como lo hacían los corderitos del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, sino esa sangre preciosa fue para quitar, como dijo Juan el Bautista aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entienda usted que tiene naturaleza divina y que el pecado le fue quitado. Por eso Él trajo a manifestación el pacto eterno, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Vea su sangre maravillosa corriendo desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Hasta la última gota de sangre derramó. Llegó un centurión romano, traspasó su costado con la lanza y ya no salió sangre. Lo que significa es que se pagó el precio completo y hasta la última gota de sangre para redimirnos del pecado fue pagada. Gracias, Jesús. Ahora, si usted lo cree, puede repetir conmigo: Señor, gracias por tu sangre, porque me perdonaste, quitaste toda naturaleza de pecado, viniste a darme vida, y este nuevo pacto lo estableciste para mí. Ahora yo soy justo, soy libre de pecado, libre de condena, libre de culpa por la sangre derramada. Ahora soy una nueva creación. Ahora estoy sentado contigo en los lugares celestiales, según Efesios 2:6. Y ahora tú habitas en mi corazón. Ahora soy uno contigo. Gracias te doy, Señor, por este nuevo pacto. Gracias, Jesús, por justificarme, por salvarme y darme vida, no por mis buenas obras, sino por tu obra perfecta en la cruz. Gracias, Señor Jesús. El corazón me late sin parar. Dele un poquito de adoración a Él. Y aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, mi más que amor, mi dulce pan. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús me amó, y más que amor,
Reyes. Gracias, Jesús. Tú mereces todo el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación y la honra. Cada día de nuestras vidas te adoraremos, Jesús, por tu fidelidad y por tu amor. Ahorita cortamos ya con nuestros amigos de internet. Nos despedimos y les recuerdo a los de internet que todos los viernes a las 8 de la noche estamos transmitiendo a través de las páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Todos los viernes a las 8 de la noche transmisión en vivo. Los domingos a las 12 del mediodía igual transmisión en vivo. Los viernes analizando la carta de Santiago en su contexto. Los domingos acerca del Evangelio eterno. Les recuerdo, son enseñanzas seriadas donde usted puede aprender y dominar literalmente todo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Bendecidos en Cristo, y los que estamos acá reunidos,